Dicen que Halloween es solo una fiesta de disfraces importada de Estados Unidos, una excusa para llenar las calles de máscaras de plástico, calabazas sonrientes y niños gritando truco o trato. Pero esa es solo la superficie, una capa moderna y luminosa que oculta algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Porque Halloween no nació en América, ni en los escaparates de los supermercados. Su verdadero origen está en un tiempo remoto, cuando la oscuridad del invierno era un enemigo real, y los hombres temían cada crujido en la noche, porque podían ser los pasos de los muertos. Ese origen lleva un nombre olvidado por muchos, Samhain. Y lo que ocurría en Samhain no era un juego, sino un pacto entre los vivos y los muertos. Imagina a los antiguos pueblos celtas hace más de 2000 años. Vivían en aldeas rodeadas de bosques, con un calendario marcado por el sol y la luna. El año se dividía en dos mitades, la de la luz y la de la oscuridad. El 31 de octubre era la frontera, el final de la cosecha y el inicio de un invierno largo, helado y cruel. Esa noche, el sol se apagaba más pronto y la gente sabía que lo peor estaba por venir: hambre, enfermedades y muerte. Pero había algo aún más aterrador. Esa noche, decían, el velo que separa a los vivos de los muertos se volvía tan delgado que las almas podían cruzarlo. Espíritus buenos que regresaban a visitar a sus familias, y otros no tan amables, que volvían para atormentar a los vivos. El Samhain era una mezcla de celebración y terror. Al caer la oscuridad, los celtas apagaban todos los fuegos de sus casas y encendían enormes hogueras comunales. El fuego no era un adorno, era un escudo contra lo desconocido, una señal de que la comunidad estaba unida frente a la oscuridad. En torno a esas llamas, sacrificaban animales, ofrecían parte de sus cosechas y realizaban rituales de protección. Porque si los espíritus regresaban esa noche, había que apaciguarlos. Y si eso no bastaba, había que engañarlos. De ahí nacieron los disfraces. No eran trajes coloridos ni máscaras divertidas. Eran pieles de animales, caras ensangrentadas y grotescas imitaciones de espectros. El objetivo era uno: confundirse con los espíritus malignos, para que éstos creyeran que se trataba de uno de los suyos y pasaran de largo. También se dejaban ofrendas de comida en las puertas, lo que siglos después se transformaría en el truco o trato. Porque si el espíritu encontraba algo que llevarse, seguiría su camino. Pero si no lo hacía, podía entrar a la casa y traer desgracia. ¿Puedes imaginar la tensión de esas noches? Niños escondidos tras las paredes, ancianos rezando en la penumbra, familias enteras temblando, mientras afuera el viento golpeaba las puertas y las sombras parecían moverse por sí solas. Pero el Samhain no desapareció con el tiempo. Cuando los romanos conquistaron a los pueblos celtas, no destruyeron sus tradiciones, sino que las mezclaron con las suyas. Ellos ya celebraban festivales de la cosecha y también tenían rituales para honrar a los muertos. Así, las costumbres se fusionaron, creando una tradición aún más compleja. Y cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la Iglesia comprendió algo. No podía borrar de la memoria popular una noche tan poderosa, así que decidió absorberla. En el siglo IV ya se celebraban fiestas en honor a los mártires cristianos. En el año 609, el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma a todos los mártires, creando así un precedente para honrar a todos los santos a la vez. Pero fue en el siglo VIII, con el Papa Gregorio III, cuando se estableció en Roma el Día de Todos los Santos, celebrado cada 1 de noviembre. Y poco después, el Papa Gregorio IV extendió la festividad a toda la cristiandad. La fecha no fue casual.
El 1 de noviembre coincidía con el antiguo Año Nuevo celta, y con ello, la Iglesia buscaba cristianizar una celebración que seguía viva en el pueblo. Más tarde, en el siglo X, la abadía de Cluny en Francia añadió una nueva fecha, el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, dedicado a rezar por las almas en el purgatorio. Así nacía un tríptico de celebraciones. El 31 de octubre, la víspera temida, el 1 de noviembre, todos los santos, y el 2 de noviembre, los difuntos. Lo pagano y lo cristiano se mezclaron hasta hacerse indistinguibles. El Samhain celta estaba ya profundamente enraizado en el calendario cristiano. Pero Halloween aún tenía que transformarse una vez más. Y esa transformación ocurriría en el Nuevo Mundo. En el siglo XIX, millones de irlandeses emigraron a Estados Unidos huyendo del hambre y la pobreza. Con ellos llevaron sus tradiciones, entre ellas la de tallar tubérculos con rostros grotescos para espantar a los espíritus. En América, esos tubérculos fueron sustituidos por un fruto más grande y fácil de vaciar, la calabaza. Así nació el Jack-o'-lantern, la famosa calabaza iluminada desde dentro por una vela. Su nombre proviene de una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack, condenado a vagar eternamente con un farol para iluminar su camino en la oscuridad. Mientras tanto, otras costumbres europeas también viajaban a Estados Unidos. Desde la Edad Media existía en Europa una práctica llamada souling, en la que los pobres iban de casa en casa pidiendo pan o dulces a cambio de rezar por las almas de los difuntos. En Escocia y en Irlanda, los niños iban disfrazados a las casas, recitando versos o jugando pequeñas bromas para ganarse comida. Esa costumbre, ya conocida en el siglo XV, es la verdadera antecesora del truco o trato moderno. En Estados Unidos, estas tradiciones se mezclaron y tomaron una forma única. Durante décadas, Halloween fue una fiesta local, celebrada sobre todo en comunidades de inmigrantes. Pero en el siglo XX, especialmente a partir de los años 70, el cine, la televisión y la publicidad convirtieron Halloween en un fenómeno global. Películas de terror, caricaturas, series infantiles. Todo reforzaba la imagen de la calabaza iluminada, de los disfraces y del truco o trato. Lo que antes era un ritual de miedo y respeto por los muertos, se transformó en un espectáculo comercial. Y desde entonces, Halloween comenzó a expandirse por el mundo entero. Pero aunque hoy lo celebremos entre risas, luces y caramelos, la raíz de Halloween sigue siendo la misma. El 31 de octubre es, desde hace miles de años, una noche en la que el mundo de los vivos y el de los muertos se acercan peligrosamente. Y aunque tratemos de cubrirlo con máscaras brillantes, canciones y dulces de colores, algunos aún creen que esa frontera sigue abierta y que los espíritus todavía regresan. Curiosamente, Halloween comparte su historia con otras festividades. En México, el Día de Muertos, tan famoso y colorido, no es en realidad una tradición prehispánica como muchos creen, sino una adaptación de las celebraciones católicas que llegaron con la conquista española. Lo mismo ocurre en España e Hispanoamérica, donde el 1 y el 2 de noviembre se convirtieron en días de visitar cementerios y recordar a los difuntos. Es decir, incluso cuando criticamos Halloween como fiesta importada, olvidamos que nuestras propias costumbres están emparentadas con ella desde hace siglos. Y hay más curiosidades. En algunos pueblos de Europa se creía que, si alguien moría en Samhain, su alma quedaba atrapada entre dos mundos. En Escocia, los campesinos temían encontrarse con procesiones de muertos que vagaban por los caminos. En Irlanda, se pensaba que las hadas y criaturas del otro mundo también cruzaban esa noche.
y que podían llevarse consigo a los humanos que se cruzaran en su camino. De ahí nacieron muchos relatos de desapariciones inexplicables en las noches de finales de octubre. Así que cuando esta noche enciendas una calabaza, cuando te pongas un disfraz o cuando escuches a los niños reír en las calles, recuerda esto. Lo que haces es mucho más antiguo de lo que imaginas. No es un invento moderno ni una moda pasajera. Es el eco de un miedo ancestral. Un miedo que los celtas sintieron bajo las hogueras de Samhain, que los romanos mezclaron con sus ritos, que la Iglesia intentó domesticar con santos y difuntos, y que los inmigrantes llevaron a América con calabazas encendidas. Hoy lo llamamos Halloween, pero su verdadero nombre sigue siendo Samhain. Y aunque creas que todo es un juego, en el silencio de la medianoche, cuando las sombras se alarguen y el viento golpee tu ventana, tal vez descubras que los espíritus siguen regresando y que no todos vienen a visitarte. Algunos, quizás, vienen a buscarte.